Cuando Enrique Bunbury anunció su retiro definitivo de los escenarios, la incertidumbre y la sombra del adiós permanente parecían haber cerrado el último capítulo. Después de más de 3 décadas de carrera, 4 álbumes de estudio con Héroes del Silencio y 11 como solista, entre otros proyectos, una de las figuras más enigmáticas y teatrales de la música parecía estar bajando el telón de una trayectoria extraordinaria. Las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Por qué se retira? ¿La despedida del zaragozano será definitiva? ¿Se acabó la inspiración? El misterio se iría aclarando con el tiempo, pero mientras las dudas crecían y el silencio parecía imponerse, Bunbury hizo lo que mejor sabe hacer: transformar la incertidumbre en canciones y el retiro en arte. Lejos de los escenarios, comenzó a escribir una nueva etapa de su historia. Así nació Greta Garbo, un álbum que transformó la incógnita en creatividad y marcó el inicio de un nuevo capítulo artístico. Soy Shows Music, bienvenidos a un nuevo video. 2020 fue un año que cambió el mundo. Mientras la industria musical se detenía y los escenarios permanecían en silencio, muchos artistas buscaron nuevas formas de crear música. Para Enrique Bunbury la composición se convirtió en una vía de escape. En mayo publicó Posible, un álbum que, aunque había sido terminado antes del confinamiento, terminó reflejando de forma casi profética el aislamiento y la incertidumbre que marcarían aquellos meses. Después llegaría Curso de Levitación Intensivo, un trabajo más orgánico y experimental que Posible, concebido en pleno confinamiento y profundamente influenciado por el momento que atravesaba el mundo. Con los conciertos todavía paralizados en 2021, la posibilidad de volver a los escenarios aún era incierta. Enrique sintió la necesidad de volver a lo esencial. Se reunió con los Santos Inocentes en el estudio de Paco Loco, en el puerto de Santa María, para grabar El Puerto, un proyecto íntimo grabado prácticamente en directo y sin artificios. En 2021, Bunbury anunció una gira para celebrar 35 años de trayectoria musical. El recorrido prometía ser un homenaje a toda su carrera, reuniendo canciones de Héroes del Silencio y de su etapa como solista. Sin embargo, lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de su vida artística. Conforme avanzaba la gira, comenzaron a aparecer problemas que afectarían seriamente su voz y terminarían obligándolo a cancelar el resto de las fechas, dejando en el aire una pregunta: ¿ha llegado realmente el final de Enrique Bunbury sobre los escenarios? Sin una explicación clara sobre lo que estaba ocurriendo, las especulaciones comenzaron a multiplicarse. Algunos pensaban que simplemente estaba cansado de las giras después de tantos años en la carretera. Otros creían que buscaba reinventarse artísticamente. Incluso hubo quienes pensaron que había llegado el momento de poner un punto y final a su carrera sobre los escenarios. Aquella incertidumbre no era algo completamente nuevo en la carrera de Bunbury. Ya había atravesado momentos de ruptura y transformación, con el final de Héroes del Silencio, y años después con la disolución del Huracán Ambulante. Esa es la información que dio a conocer Bunbury cuando en el momento, hace apenas unos días. Son los síntomas que dice que tenía al subirse a un escenario y según ha sabido, eso se debía a la intolerancia que tiene al glicol, una sustancia química que sirve para generar el humo de los conciertos. Con el paso del tiempo se reveló el verdadero motivo de su retiro de los escenarios. Su voz presentaba una intolerancia al humo artificial utilizado en muchos conciertos. Más adelante el propio Enrique explicó que esa reacción estaba relacionada a un compuesto llamado glicol, lo que le impedía cantar con normalidad. El etilenglicol es el compuesto químico que hay dentro de esa garrafa. Se utiliza en películas, conciertos o ferias para generar humo. El caso de Bunbury de intolerancia a esta sustancia ha puesto sobre la mesa si esa tecnología es saludable. Si hay algo que ha definido la carrera de Enrique Bunbury es su permanente necesidad de reinventarse. Más allá de que un disco haya tenido un mayor o menor éxito comercial, el zaragozano nunca ha dado la impresión de sentirse cómodo repitiendo una fórmula una y otra vez. Cada álbum representa una nueva búsqueda artística. Esa constante evolución no solo habla de un músico inquieto, sino también de un artista comprometido con la búsqueda de nuevos lenguajes, incluso cuando eso implica alejarse de las expectativas de parte de su público.
Con ese espíritu de permanente transformación, Bunbury, alejado de los escenarios, comenzó a dar forma al proyecto que terminaría convirtiéndose en Greta Garbo. ¿Por qué Greta Garbo? Antes de hablar del álbum, hay que entender el significado de su título. ¿Quién fue Greta Lovisa Gustafsson? Fue una actriz sueco-estadounidense, icónica del cine durante la época muda y la edad de oro de Hollywood, en las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, con solo 36 años, en el punto más alto de su carrera, decidió retirarse y desaparecer prácticamente de la vida pública. Greta Garbo no solo daba nombre al álbum, se convirtió en el símbolo perfecto de un momento muy concreto en la vida de Enrique. Él reconoció que se sintió profundamente identificado con esa figura, incluso llegó a decir que atravesó el llamado síndrome de Greta Garbo. Esa cosa que llamamos el síndrome Greta Garbo es algo que revoloteó mi vida durante este periodo del principio del 2022. Pensar que no iba a tener ese contacto con los fans me hizo reflexionar en muchas direcciones qué es lo que iba a pasar conmigo, qué es lo que iba a hacer, ¿no? Sintió la necesidad de alejarse del foco mediático y vivir ese proceso en la intimidad. No era una cuestión de falta de inspiración ni de cansancio con la música, era la consecuencia de una situación personal y de salud que lo obligó a replantearse su relación con los escenarios. Enrique regresó con importantes novedades. Por primera vez en muchos años no contaría con los Santos Inocentes como banda de apoyo. El aragonés decidió rodearse de una nueva formación completamente nueva para dar vida a este nuevo proyecto. La nueva alineación estuvo integrada por Raúl Chichón en la guitarra, Víctor Mecánic en teclados y guitarra acústica, Bernin Rodríguez en la batería, Chiara Paravacini en los coros, Sly Dave en el saxofón y Adán Jodorowsky en el bajo, o mejor conocido como Adanowski. Normalmente me produzco mis discos, pero en alguna ocasión he llamado a un productor y normalmente ha coincidido con un momento mío de crisis personal o profesional en el que quería dar un paso atrás, ¿no? Y quería ceder los mandos a otra persona que pudiera dirigir la nave, ¿no? En este caso fue Adán. Otra de las novedades de Greta Garbo fue la incorporación de Adán Jodorowsky como productor del álbum. Enrique, que durante gran parte de su carrera había participado muy activamente en la producción de sus discos, decidió dejarle toda esa responsabilidad a Jodorowsky. La grabación se llevó a cabo en El Desierto, Casa Estudio, ubicado en el Desierto de los Leones, a las afueras de la Ciudad de México, que vale la pena aclarar que no es un desierto como tal. Había una mirada más social en mis canciones y mira más para adentro. Las letras de este trabajo muestran un Enrique introspectivo. Son composiciones que reflejan las dudas, el desgaste, la incertidumbre y el proceso de reconstrucción que atravesaba tras abandonar los escenarios. Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo, las letras transmiten un mensaje de resiliencia. Él no escribe desde la derrota, sino desde la aceptación y la búsqueda de un nuevo equilibrio. No hay nada de electrónica y todo lo que sea mecanizarlo y hacerlo más tecnológicamente avanzado no ayuda a la hora de expresar ciertos sentimientos. Musicalmente, Greta Garbo tampoco busca impresionar por la complejidad de sus composiciones. Su mayor virtud está en la coherencia sonora, a diferencia de otros trabajos del zaragozano, donde los cambios de estilo eran mucho más evidentes. Aquí existe una identidad musical muy definida que recupera la elegancia de los años 70, mezclando elementos del soul, el glam rock funk y el rock clásico, pero reinterpretados desde la personalidad de Bunbury. La portada mantiene la misma filosofía del álbum, elegancia, sobriedad y significado. La imagen principal en forma de pintura está inspirada en una icónica fotografía de Greta Garbo en 1932. Resume visualmente el concepto del disco. Finalmente, Greta Garbo fue publicado el 26 de mayo del 2023. Soluciones imaginarias, una voz que da las gracias. Nuestros mundos no obedecen a tus mapas. Es un inicio más que prometedor, con un riff elegante y mucho groove. Alrededor del minuto 1:30 entra una sección musical que eleva todavía más la atmósfera. Escuchamos para contestar, solo sanamos las fisuras. Aquí aparecen con mayor protagonismo los teclados de Víctor Mecánic y al fondo unos coros que le dan más amplitud a la interpretación vocal de Enrique, haciendo que esta transición se sienta como uno de los momentos más emotivos del tema.
Poco después, alrededor del minuto 2:3 aproximadamente, aparece un pequeño solo de Raúl Chichón. La letra plantea una idea muy clara: no dejarse encasillar por los parámetros establecidos ni permitir que otros decidan cuáles deben ser nuestros límites. Nuestros mundos no obedecen. Vémonos a Alaska, a un poblado inventado. Alaska es una pieza con un feeling y una melodía preciosa. Al escucharla te transporta de inmediato a un lugar de absoluta tranquilidad, más que a un territorio físico, a ese país mental donde uno es feliz. Estamos invitados a la ceremonia, la lógica no tiene. Con un marcado mood setentero que roza el country western, la rola funciona como la metáfora perfecta del síndrome de Greta Garbo, esa necesidad urgente de desaparecer, de alejarse de todo y encontrar un refugio donde nadie pueda alcanzarte. Es un animal que ruge brutal y desprecia su misión. Ahí está el verdadero núcleo del tema. Alaska no habla simplemente de huir a otro sitio en el mapa, sino de imaginar que existe un lugar donde por fin podamos estar en paz con nosotros mismos. Todo esto elevado por un puente musical profundamente emocionante. Porque eres mi refugio. Invulnerables funciona como una declaración de intenciones, ya que fue el primer single de presentación, rompiendo el silencio tras su retiro de los escenarios. Musicalmente tiene ese rollo muy new wave, aunque también se puede percibir esos ecos del glam rock que recorre buena parte del disco. Entre tus brazos que mi alma se calma porque tu silencio. Tiene mucho ritmo y groove gracias a la batería de Bernie Rodríguez y el bajo de Adanovsky, y ese puente musical es genial porque la rola se vuelve hipnótica y oscura. Me rindo de antemano al bocado del vampiro, una frase que resume muy bien esa sensación de entregarse voluntariamente ante algo que sabes que te va a atrapar. Rindo de antemano al bocado del vampiro. Y no puede faltar ese solo del minuto 2:58 que le da ese punto de euforia a la canción. Empecé en el lugar equivocado, pero... Desaparecer, que engloba el concepto del disco de una manera perfecta, minimalista y poética. La verdad, Enrique supo convertir la angustia en un verdadero temazo. El día menos pensado tengo que aprender. Como él mismo dice, el arte de desaparecer tampoco es malo. No debe de entenderse como una derrota ni como una rendición trágica, sino como una decisión consciente de libertad, dignidad y salud. Musicalmente es una balada de piano con la voz del aragonés narrándote un momento delicado, pero con cierta esperanza de fondo. Y no podemos obviar esos arreglos de guitarra con esos ecos muy David Bowie de la época Life of Mars. Y como decía antes, es interesante ese espacio que le da a cada instrumento, con arreglos simples pero muy bien hechos, dejando que cada elemento respire y que la canción no necesite más de lo necesario para transmitir todo lo que quiere decir. De la ocasión, salí de paso a lo Greta Garbo, sino todo el mundo habla a la vez. Hoy en día es mi rola favorita de la obra, con las varias escuchas que le di a este álbum fue destacándose por encima de otras, bajo esa base rítmica seductora, un piano sutil más ese groove funky que le aporta personalidad. No hace falta ser una celebridad. Es un claro ejemplo del sonido orgánico y cálido que logró Adán. Ese estribillo hace que se te quede grabado en la mente. La parte final es una verdadera delicia, con ese jugueteo bien funk, donde aparece ese groove de bajo, acompañado por el flow de la guitarra. Es un recordatorio de que la verdadera trascendencia no reside en el aplauso, sino en esa huella permanente que dejamos en las personas. Voy de vuelta a casa, recorriendo el...
Es una balada con ese estilo soul de los 70. Enrique ofrece una interpretación realmente sentida, con ese sentimiento a flor de piel, que hacen que la composición se sienta muy cercana e íntima. Nuevamente Raúl nos regala uno de los grandes momentos con su guitarra. En sí funciona como una paradoja. Primero tenemos una canción que habla de la necesidad de desaparecer y alejarse, y esta parece representar el regreso. Es como si el disco te estuviera planteando las dos caras de una misma necesidad, irse para encontrarse y finalmente regresar a ese lugar al que pertenecemos. No te olvides de mí, aquí nada te... Uno de los grandes momentos que tiene el álbum nos lleva a un terreno más dramático, oscuro y emocional. La tormenta perfecta representa la coincidencia de varios factores que terminan provocando una situación difícil de controlar. Es un tiempo de mierda, todo se está transformando. Una acumulación de emociones, circunstancias y conflictos que terminan desbordando al protagonista. Musicalmente es sumamente interesante porque se aprecian esos arreglos limpios de piano, con acordes prolongados y armónicos, que en mi caso me recordaron mucho a Aladdin Sane. La interpretación de Enrique, lejos de caer en el victimismo, aborda la crisis desde la aceptación, una interpretación contenida pero tremendamente emotiva. ¿A quién vas a creer? A ese... Autos de choque. Inicia con esa melodía sutil y contenida, creando una sensación casi íntima. Enrique vuelve a demostrar que no necesita una producción excesivamente cargada para generar una atmósfera atractiva. Los coros del final mientras Bunbury canta lo van acompañando y hacen que el cierre tenga una fuerza especial. Sangre en autos de choque sin volante. En cuanto a la letra, es una metáfora de los encuentros y desencuentros de la vida, avanzar, chocar, volver a empezar y seguir adelante. Soy el frío, soy el hielo, soy la roca solitaria. Armagedón por compasión. El bajo de Adán tiene un papel fundamental porque sostiene buena parte del groove, mientras las guitarras de Raúl aportan textura y movimiento. Los teclados de Víctor completan el paisaje sonoro y la batería de Bernie mantiene ese pulso que hace que el tema avance con naturalidad. Lo importante era la cohesión como banda, interactuando entre sí, dejando espacio y construyendo la rola colectivamente. Aprendí la lección. Corregir el mundo con una canción. Una vibra soul como cierre, donde hay un instrumento que aparece a lo largo de Greta Garbo, aunque muchas veces lo hace de una manera bastante discreta, el saxofón de Sly 5 En buena parte del álbum está integrado dentro de los arreglos, aportando textura y color sin robar protagonismo al resto de la banda. En esta rola su presencia comienza a hacerse mucho más evidente, y Enrique, como buen Croner, no recurre a la sobreinterpretación dramática. Al contrario, la entrega se siente cercana, es una reflexión sobre el poder transformador de la música, una vía de escape hacia los problemas. El mundo con una canción. Greta Garbo marcó un punto de inflexión en la trayectoria del aragonés errante. Muchos pensamos que después de su retiro de los escenarios podía venir algo todavía peor, un retiro de la música en todos los sentidos. Por eso cuando anunció en sus redes que finalmente regresaría no solo con un nuevo álbum, sino también con una gira, fue una gran noticia y al mismo tiempo me alegré bastante. Pero el legado de este trabajo va mucho más allá de sus números. Greta Garbo representa la prueba de que el arte de desaparecer no tiene por qué ser una derrota. También puede convertirse en una oportunidad para reconstruirse. A pesar de no ser un disco perfecto, personalmente ha ido escalando posiciones dentro de mi ranking de la discografía de Bunbury, porque más allá de sus canciones, terminó convirtiéndose en el testimonio de un artista que cuando parecía estar escribiendo el final de su historia, encontró una nueva manera de comenzar, el resurgir de las cenizas. Un punto a mencionar es Adanowski y esta nueva formación que acompañó a Enrique en esta etapa.
Su trabajo fue fundamental para darle a Greta Garbo una identidad propia, construyendo un sonido donde cada músico aporta su personalidad, sin perder la cohesión como banda, como lo decía anteriormente. Luego se vino la gira de presentación, que esta sería diferente, ya que Enrique Bunbury mencionó que solo daría 10 conciertos presentados como una serie de fechas muy especiales, y para esta nueva etapa volvieron a contar con Los Santos Inocentes, la banda que lo había acompañado durante tantos años. Y si me preguntan, fue realmente una sorpresa. Pensé que sería una banda totalmente nueva. Vale decir que el setlist contó con algunas rolas que tenía rato de no tocar, como Entre dos tierras, por ejemplo. Y para vos, ¿cuál es tu rola favorita de Greta Garbo? ¿Crees que este disco marca el mejor momento de esta nueva etapa? Déjenlo en los comentarios. Como lo decía antes, el regreso a los escenarios abrió una nueva etapa y con ella llegó otro capítulo de su trayectoria, cuentas pendientes, pero que lógicamente es para otra historia. Con esto finalizo el video. Si les gustó este análisis pleca documental, pueden darle like, dejen su comentario sobre qué les parece este álbum, compártanlo y suscríbanse que no cuesta nada. Soy Chols Music, nos vemos en la próxima. Hola, soy Chols Music, ¿cómo están? Espero estén bien. Vamos a hablar de rock, suscríbete y dale like al vídeo, te lo voy a agradecer.